y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Buenas noches, es un gusto en saludarles, un placer de tenerles aquí con nosotros en esta hora y poder compartir juntos el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hay algunos de ustedes que están hoy por primera vez con nosotros. Quisiera ver las manos de aquellos que nos visitan por primera vez hoy aquí en la carpa. Ok, veo un buen número de manos. Cada uno de ustedes son muy bienvenidos en nuestro medio. Y también, por supuesto, los rostros conocidos, nos sentimos felices de estar aquí. Pero saben, hay una audiencia mucho más grande que no la vemos. ¿Sí saben cuál es? Bueno, doble, exactamente. Tenemos una audiencia a través del canal de televisión. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la carpa evangelística en la ciudad de Perris para miles y miles que a través de los medios de comunicación están en contacto con nosotros. Pero como dijo la hermana, también hay una audiencia de ángeles del Señor que están en nuestro medio. Tenemos la plena seguridad de que el Espíritu Santo ha de guiarnos en el estudio de su palabra. Quisiera preguntar, ¿hay alguno aquí que no tiene un ejemplar de las Santas Escrituras? ¿Hay alguien que no tiene una copia de la Biblia? ¿Todos tienen? Ok, aquí hay algunas manos. Les van a hacer llegar una Biblia para que ustedes puedan ir buscando los textos que vamos a ir utilizando. Mantengan las manos en alto mientras les hacen llegar un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Muy bien, aquí hay otra mano. Bueno, están nuevitas las Biblias, las están abriendo. La palabra de Dios está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo escribieron los profetas. El primero de ellos fue Moisés, 1500 años antes de que Jesucristo naciera. Y el último libro de la Biblia, el Nuevo Testamento, lo escribieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y el último libro es el Apocalipsis y se escribió alrededor del año 100 después del nacimiento de Cristo. Así que más o menos fueron 1600 años que pasaron desde el primer libro hasta el último de la Biblia. Nosotros creemos como cristianos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y así lo declara el apóstol Pedro. Si buscamos en su epístola, en la epístola de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, Segunda de Pedro, está casi hacia el final de su Biblia. Dice en el versículo 19 al 21, Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
Si ustedes notan, este pasaje está hablando de la palabra profética más segura. Y luego dice que la profecía no fue traída por voluntad humana. Los seres humanos no escribieron lo que a ellos se les ocurrió, sino que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas de antaño, los que vivieron antes de Cristo, todos ellos escribieron lo que Dios les reveló. Y los profetas del Nuevo Testamento, algunos de ellos escribieron la vida de Jesús, sus obras, sus milagros, su muerte, su resurrección, porque fueron testigos oculares de esas cosas que sucedieron. Pero también fueron guiados por el Espíritu Santo al relatar estas cosas. Y luego el resto del Nuevo Testamento fue también inspirado por revelación de Dios. Ahora, ¿cómo se escribió la Biblia? Digamos, ¿cómo nos llegó hasta nosotros? Nosotros decimos, es palabra de Dios. Pero la escribieron los hombres. Y los profetas, así como los apóstoles, eran hombres de carne y hueso como nosotros, eran pecadores, como nosotros somos pecadores. ¿Por qué entonces le llamamos la palabra de Dios? Según lo que leímos, es porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo les inspiró, les reveló a los profetas lo que debían escribir? Muy bien. La hermana contestó bien. El profeta Moisés, el primero que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, él nos dice en el libro de Números, ese es el 4º libro de la Biblia. Números. Está Génesis, Éxodo, Levítico y luego viene Números. En el capítulo 12 del libro de Números, dice en el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Y aquí el que está hablando es Dios mismo. En el versículo 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Números 12 y ahora el versículo 6. Y dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cuando haya profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Qué diferencia hay entre un sueño y una visión? Muy bien, muy bien. Un sueño y una visión realmente son la misma cosa. La única diferencia es que el sueño profético, la persona lo tiene mientras está dormida y la visión la tiene mientras está despierto. Así que es lo mismo, sueño o visión. Claro, en el caso de un sueño, no es cualquier sueño, porque todos nosotros soñamos de noche. No quiere decir que si soñamos ya hemos tenido una revelación de Dios. A veces Dios nos puede dar un sueño y hablarnos a través del sueño. Pero normalmente los sueños proféticos son dados a profetas, a personas que Dios ha escogido. Por eso dice, cuando haya profeta de Jehová entre vosotros, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y nuevamente, la visión es lo mismo que un sueño. El profeta
sin embargo está despierto y mientras está despierto pierde noción de lo que le rodea y comienza a ver como si fuera un sueño. Pero está despierto, pero no se da cuenta de aquello que lo rodea. Pierde la noción del tiempo, del lugar, de lo que está a su alrededor, no ve nada ni nadie, solamente está concentrado en ver la visión. Muchos profetas, cuando entran en visión, no solamente pierden contacto con la realidad que los rodea, pero también a veces pierden la fuerza, lo encontramos en la Biblia. Se desmayan y luego Dios los llena de poder, de fuerza, vuelven a levantarse, pero normalmente un profeta cuando está en visión no respira. Y usted dice, eso es imposible. Pues efectivamente, la Biblia dice que no hay respiración en ellos en el tiempo que están en visión. Dios los mantiene, la conexión con Dios, porque son llenos del Espíritu Santo, les mantiene la vida, pero no exhalan ni inhalan ningún tipo de respiración. Ese es un tema muy interesante, pero hoy estamos hablando de lo que es profecía. Y vamos a ver entonces un poquito sobre lo que es profecía. Volviendo al versículo que leímos hace un momento, segunda de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Así que el apóstol San Pedro nos dice que debemos estar atentos a la palabra profética, a lo que han hablado los profetas, porque es como una antorcha que nos alumbra el camino cuando la senda está oscura. Vivimos en un mundo de peligro, en un mundo de muchas dificultades y cada vez se está poniendo más difícil la vida en este planeta. La palabra profética nos dice el por qué está pasando lo que está pasando. Y también nos va alumbrando como una antorcha. Usted no ve todo el camino, pero usted por fe va siguiendo el camino, pero la lámpara le va alumbrando por delante para que no tropiece. Así es la palabra profética. Las profecías nos dejan ver de antemano lo que viene para que no tropecemos, para que entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vamos a ver un ejemplo de profecía y luego vamos a entrar a estudiar las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin, con los días que nosotros estamos viviendo, para que ustedes vean cuán impresionante es leer en la Biblia, porque quiero decirles que nadie puede negar que la Biblia tiene miles de años de estar escrita. Algunos quizás puedan dudar. Dicen, bueno, sí, lo escribieron los profetas, los apóstoles, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo nos llegó hasta nosotros? ¿Saben ustedes que todavía existen manuscritos? Manuscritos quiere decir cuando se escribía a mano, cuando todavía no existía la imprenta. Por cierto, el primer libro que se publicó en una imprenta como la conocemos hoy en día de caracteres movibles, la imprenta, o sea, el poder imprimir libros, fue inventado por un alemán de apellido Gutenberg en el año 1490, o sea, 2 años antes del descubrimiento de América, hace más de 500 años atrás. Pero lo primero que se imprimió en la imprenta al ser inventada fue una porción en alemán de las Sagradas Escrituras. Fue lo primero que se imprimió.
Y unos poquitos años más tarde, unos 15 años más tarde, cuando ya la imprenta se estaba usando, imagínense que antes de la imprenta, todo libro, todo tenía que ser escrito a mano. Y si usted quería tener un libro, tenía que copiarlo palabra por palabra a mano. No existía como hoy en día los libros por imprenta. Así que había que copiarlos palabrita por palabrita. Había una profesión que se llamaba escribientes antes. Y había personas que dedicaban toda su vida a esa profesión, a copiar libros. La gente les pagaba para que los copiaran para ellos tener una copia. Ahora, no toda la gente sabía leer y escribir. Muy pocos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero hay todavía manuscritos que nos vienen muy, muy antiguos, de mucho tiempo atrás, cuando todavía se escribía todo a mano. Los manuscritos más antiguos de la Biblia, del Antiguo Testamento, o sea, de los 39 libros que componen la Biblia en el Antiguo Testamento, los más antiguos vienen de alrededor del siglo VIII después de Cristo. O sea, 800 años después de Cristo. Son copias de otras copias, de otras copias, de otras copias que se fueron pasando a lo largo de los siglos. Sin embargo, esas copias, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el idioma de los judíos, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Esas copias del Antiguo Testamento fueron escritas por un grupo de personas que eran escribas, copistas, se les llamaba masoretas, porque ellos estudiaban a fondo las Sagradas Escrituras y estaban encargados de la transmisión del texto sagrado. Eran muy cuidadosos al copiar, porque sabían que era palabra inspirada de Dios lo que estaban copiando. Contaban cada letra, chequeaban su copia cientos de veces. Y como en esa época, pues se escribía, bueno, ya existía el papiro, pero anteriormente se escribía sobre cueros de animales. Y si cometían un error, no se podía borrar. El papiro tampoco se podía borrar porque el papiro absorbía la tinta y ya que quedaba y no se la podía borrar. Así que tenían que tirar el documento y volver a copiarlo. Los masoretas hicieron un trabajo extraordinario en la copia de la Biblia. Hicieron miles y miles de copias que se diseminaron por todas partes. Y esas copias copiadas a mano todavía existen en muchos museos. Estamos hablando de hace 1200 años atrás. Pero podemos ir más atrás. En el año 1947, o sea, hace más o menos unos 60, 70 años atrás, unos niños árabes que vivían en Palestina, en Israel, todavía no, bueno, justamente estaba todavía en esa época en guerra, la famosa guerra de Israel, y se formó en 1948 el Estado de Israel. Pero un año antes de que existiera la nación de Israel, ese territorio pertenecía a los palestinos. Hoy en día lo comparten los palestinos con los judíos. Resulta que estos niños se les llama beduinos. Los beduinos vienen a ser como los gitanos, porque viven en carpas y se van moviendo con el ganado para donde hay pasto para las ovejitas y para las cabras. Se van moviendo. Es una comunidad beduina. Todavía existen. El año pasado estuvimos con el Evangelio Eterno en Israel y vimos muchos campamentos de beduinos que viven todavía debajo de carpas.
Estos niños estaban cuidando cabras en la zona desértica del sur de Judea. Esa zona se llama la zona del Mar Muerto, porque ahí está el famoso Mar Muerto, que es el cuerpo de agua que está a mayor profundidad en el planeta Tierra. El Mar Muerto tiene el nivel del agua a 400 metros debajo del nivel del mar. O sea que es un pozo. Es el lugar más profundo del planeta Tierra. Ese es el Mar Muerto. Y allí alrededor es todo muy desértico, hay montañas. Y estos niños pues estaban cuidando las cabras, se le escaparon las cabras por allá en las montañas, los niños fueron detrás de las cabras, eran dos, uno tenía unos 13 años y el otro como unos 11 años de edad. Y vieron en la montaña unos huecos, unas cuevas, no las habían visto antes. Justamente en 1947 hubo un terremoto en esa zona y parece que el terremoto derrumbó parte de la montaña y las piedras y quedaron al descubierto unas cuevas que habían estado tapadas antes. Y a uno de los niños se le ocurrió tirar para hacer puntería. Entre los dos comenzaron a hacer puntería a ver quién metía la piedra en la cueva desde abajo. Y así estuvieron tirando piedras a la cueva hasta que en un momento una pedrada que tiraron, escucharon que algo se quebraba, como que había algo que se estaba quebrando dentro. ¿Qué habrá sido eso?, pensaron. Un lugar desértico. Y subieron la montaña, se metieron en la cueva y encontraron un montón de tinajas de barro. De este tamaño más o menos, como que fuera esto, pero tienen otra forma, ¿verdad? Como una tinaja y tienen una tapa arriba. Lo que habían quebrado era una tinaja de barro con la pedrada. Y adentro había rollos con escritura. Los niños no sabían leer, pero les pareció interesante. Dijeron, uy, capaz que podemos vender esto a algún turista. Y se llevaron unos rollos, pero había muchas tinajas. Se llevaron unos rollos debajo del brazo. Y unos días más tarde, que fueron a Jerusalén, trataron de vender los rollos entre los turistas. Nadie los quería, eran unos rollos viejos allí. Nadie se imaginó lo que era eso. Pero un turista le compró un rollo por $10. Y los niños contentos. $10 eran más en 1947 que ahora, ¿verdad? ¿Saben ustedes que era un rollo copiado a mano sobre cuero de animales de la Biblia? Y ese rollo había sido escrito. Hoy en día los científicos, los eruditos, le hicieron la prueba del carbono 14, que es una prueba para detectar la edad de cosas que son orgánicas, como es el cuero, y encontraron que ese rollo había sido escrito 300 años antes de que Cristo naciera. El rollo que compró el turista lo vendió por allá y ese lo vendió a otro, y hoy en día ese rollo está en el Museo de Londres. Y el Museo de Londres pagó $3,5 millones por ese rollo que se vendió por $10. Es un tesoro tremendo. Claro, cuando se supo la noticia que se había descubierto esto, fueron a ver la zona. Los niños ya habían sacado más rollos porque vieron que les daba negocio y los podían vender. Pero encontraron no solo lo que había en esa cueva, llegaron a encontrar más de 30 cuevas en esa zona. Y bueno, resumiéndoles la historia, lo que se descubrió es el hallazgo más grande en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad. Todos los libros del Antiguo Testamento, todos, se encontraron en lo que hoy se conoce
como los rollos del Mar Muerto. ¿Y saben qué? Esos rollos se escribieron entre 250 a 300 años antes del nacimiento de Cristo. Están en hebreo. Son rollos muy valiosos y antiquísimos. Pero ¿saben lo que se descubrió? ¿Se recuerdan que les dije que los manuscritos más antiguos de la Biblia, del Antiguo Testamento, databan del siglo VIII? ¿Ok? Pero ahora estos eran del siglo III antes de Cristo. Así que estamos hablando 8 más 3, 11 siglos, 1100 años más antiguo. ¿Y saben lo que se descubrió? Al comparar con los rollos de los masoretas y los rollos del Mar Muerto, se encontró que era exactamente la misma Biblia, la misma palabra de Dios, que no tenía ningún cambio, que era lo mismo que nosotros tenemos hoy en día, que está traducido al español y al inglés y a otros idiomas. Había pequeños detalles de transmisión, errorcitos de una vocal, de una consonante, de una puntuación, pero todos diferencias mínimas. No hay una sola diferencia que le cambie el sentido a lo que está escrito. Hoy en día, esos rollos están en un museo en la ciudad de Jerusalén, y ese museo se llama el Museo del Libro. El Museo del Libro. Y el museo lo construyeron con una forma muy especial. El museo está bajo tierra porque mantienen esos rollos, que son muy, pero muy valiosos, los mantienen a un nivel controlado de temperatura y de humedad, o sea, sin humedad más bien, totalmente seco para conservarlo, son de cuero. Y por cierto, se conservaron allá en la zona del Mar Muerto porque es una zona que no llueve nunca. Es uno de los pocos lugares en el planeta Tierra que no cae agua. Hay agua que viene de otros lugares y va a dar al Mar Muerto cuando llueve, se escurre y se hacen ríos, pero luego que se secan esos ríos, pero en sí llover en esa zona nunca llueve. Y de no haber sido por ese terremoto, nunca hubieran descubierto esos rollos. Pero lo más impresionante es que nos muestra que la Biblia que nosotros tenemos hoy en día es la misma palabra de Dios. En el Museo del Libro, el rollo, les decía que el museo está bajo tierra, hay que bajar y está todo controlado, pero lo que es el edificio por fuera del museo tiene la forma de una de las tapas de las tinajas, de los cacharros de barro donde los guardaban. Y es como una tapa regular, pero tiene como que fuera un mango de donde agarrarlo también en barro. Por supuesto, el museo es inmenso, pero le hicieron la forma de la tapa de las tinajas en el museo. Y en la parte que vendría a ser el mango, ¿verdad?, de la tapa, que es cilíndrico, en la parte de adentro del museo tienen bajo vidrio a temperatura y clima controlado el famoso rollo del profeta Isaías. Lo que nosotros leemos en nuestra Biblia del profeta Isaías, allí lo tienen. Algunos de los rollos estaban resecados, el cuero, reseco, y cuando los trataron de abrir se hicieron polvito. La parte de afuera, no la de adentro, ¿verdad? Así que se perdieron algunos capítulos. Pero el libro de Isaías es el único que estaba intacto, que no le faltaba ni una palabrita, intacto. Y ese rollo lo tienen en exposición allí en el Museo del Libro. Yo pues estudié hebreo cuando estudiaba teología y soy profesor de hebreo, y me gusta mucho el hebreo bíblico sobre todo.
Y cuando fui allí, pues llevaba mi Biblia y me puse a leer en hebreo, allí en el Museo del Libro, el capítulo 53 de Isaías, para compararlo, lo que estaba escrito allí. El rollo que tenía delante mío, ese rollo fue escrito o copiado a mano 300 años antes que naciese el Señor Jesús. Pero en realidad el profeta Isaías escribió su libro 750 años antes del nacimiento de Cristo. Y ese rollo no es el original, obviamente, ya fue una copia de otra copia de otra copia. Pero yo tenía delante mío un documento que lo escribieron a mano, y por cierto, las personas que copiaban esos rollos eran una comunidad de judíos que se llamaban esenios y vivían en un pueblito allí cerca, en el desierto, recogían agua. Bueno, no les voy a contar toda la historia de ellos, pero ellos se encargaban de copiar las Sagradas Escrituras, y cuando los romanos invadieron y vinieron guerras con los romanos, ellos escondieron esos rollos en las cuevas del alrededor, taparon las cuevas pensando que quizás alguna vez iban a regresar y tenían sus rollos de las Sagradas Escrituras. Nunca regresaron. Los romanos los mataron a todos y eso quedó escondido por 2000 años. Intacto, nadie lo tocó por 2000 años. Y por esos niñitos y el terremoto que derrumbó una de las cuevas, ya después fueron y buscaron con sonar y todo lo demás y encontraron más de 30 cuevas llenas de rollos. Es algo extraordinario. Pero les quiero decir la impresión que a mí me dio leer el capítulo 53 de Isaías. Y yo lo voy a leer con ustedes, lo vamos a leer, porque eso se escribió 750 años antes que Cristo naciera. Y ahora vamos a ver lo que es profecía, porque es impresionante lo que vamos a leer. Recuerden, 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos el libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Judea, específicamente en Jerusalén, y fue profeta por 70 años. Su ministerio duró 70 años. Por 70 años Dios le dio sueños, le dio visiones, y él fue escribiendo muchas de esas cosas y dando mensajes al pueblo. Él era de la casta sacerdotal, era sacerdote Isaías, pero era también descendiente de reyes. Estaba en la corte real. Era un hombre muy preparado, muy educado, tiene un lenguaje muy bonito al estudiar. Les menciono esto porque algunos de los otros autores de la Biblia eran personas muy sencillas. Algunos eran campesinos, los apóstoles eran pescadores, y usted lee y usan lenguaje sencillo, pero el profeta Isaías usa un lenguaje muy refinado, ¿verdad? Porque Dios no dictó lo que los profetas escribieron. Él les mostró un sueño, una visión, y ellos tenían que buscar palabras cómo relatar lo que ellos habían visto, y cada uno usaba el vocabulario que tenía. Así que si una persona tenía mucho estudio, sabía hablar bien, sabía expresarse, pues el libro es una obra de arte, de literatura. Pero otros que eran humildes como pescadores, pues escribían en forma más tosca, ¿verdad? Y esos estilos literarios se dejan de ver a lo largo de toda la Biblia. Pero yendo al libro de Isaías en el capítulo 53, vamos a leerlo. Y recuerden que lo que vamos a leer se escribió 750 años antes que Cristo naciera. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él.
y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ya descubrieron de quién está hablando esta profecía? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto se escribió 750 años antes que él naciera. Está describiendo todo lo que iba a suceder en su vida, su persona, cómo iba a ser él, cómo iba a ser despreciado, cómo iba a cargar nuestros pecados, cómo Dios iba a colocar el pecado de todos nosotros sobre él. Pero ahora los detalles que siguen son todavía más impresionantes. Dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso fue exactamente lo que pasó con Cristo. Lo llevaron a un juicio injusto, levantaron testigos falsos contra él. Y Pilato le decía: ¿qué no ves lo que están hablando contra ti? ¿No te defiendes? Pero la palabra de Dios dice en el Evangelio que él enmudeció y no abrió su boca. No se defendió. Sigue diciendo: por cárcel y por juicio injusto fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren qué interesante. Se dispuso, dice aquí, con los impíos su muerte. Lo crucificaron en medio de dos malhechores, pero fue enterrado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Con los ricos fue en su muerte. Y declara allí: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sigue diciendo el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjense, aquí está diciendo que iba a poner su vida, iba a morir para pagar. Expiar es pagar por nuestros pecados, pero volvería a vivir, verá linaje y vivirá por largos días después de haber muerto. Está hablando de la resurrección de Cristo. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todo lo que Cristo padeció
por nosotros. Fue para darnos salvación. Y ahora que Él ve el fruto de todo lo que Él sufrió, nuestra salvación, queda satisfecha su alma. Lo triste es cuando las personas lo rechazan, cuando no aceptan su sacrificio. Pero aquellos que lo aceptamos, trae satisfacción al alma del Señor. Quedará satisfecho. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A la hora de clavarlo en la cruz, las palabras que él dijo cuando le atravesaban las manos y los pies fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por sus transgresores y cargó el pecado de todos nosotros. Cuando yo leía estas palabras en el hebreo, en el idioma original en que se escribieron, y tenía delante mí un documento tan antiguo, sabiendo que eso estaba escrito siglos antes que esto sucediera, no pude más que decir: verdaderamente Dios inspiró este libro. ¿Cómo el profeta iba a escribir esto 750 años antes de que Cristo naciera? También el libro de Salmos. Ustedes saben que los Salmos son 150 y los Salmos eran el himnario de la nación judía, del pueblo hebreo. Los salmos los cantaban ellos, hasta el día de hoy se cantan los salmos. Pero hay un montón de salmos que también son profecía. Les muestro un ejemplo. Vamos al Salmo 22. Y este salmo, el Salmo 22, es un salmo de David. Y el rey David vivió 1050 años antes del nacimiento de Cristo. Más antiguo todavía que el profeta Isaías. 300 años más anteriormente al profeta Isaías. Y miren cómo dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús exclamó en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, versículo 2, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Está hablando de la desesperación del Hijo de Dios en la cruz. Dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, al cargar el pecado de todos nosotros, oprobio de los hombres, burla, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Las mismas palabras que le dijeron al Señor Jesús, cómo se burlaron de él en la cruz. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado una cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. La única manera que esto podía ser era con la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Cuando estás colgado, puedes contar las costillas. Y dice
Mientras tanto, ellos me miran y me observan. Eso es lo que hacen cuando una persona está colgada en la cruz. Lo miran, lo observan. Repartieron, versículo 18, sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todas estas son profecías mesiánicas, reveladas por Dios 1000 años antes que Cristo naciera. Por eso yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, porque contiene información tan detallada de cosas que habrían de suceder siglos después. Ahora, esto es información, pero la Biblia también tiene profecía de tiempo exacto. Profetizó cosas que iban a suceder miles de años antes, con precisión exacta, hasta dando el día, el mes y el año en que esas cosas iban a suceder. Ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Daniel. No lo vamos a estudiar esta noche, pero el libro del profeta Daniel predice la muerte de Cristo con una exactitud tremenda. Cientos de años antes que él naciera, se da la fecha cuando él iba a morir, la fecha cuando iba a ser bautizado, el día, el mes y hasta la hora en que Cristo iba a morir estaba profetizado en la palabra de Dios. Ahora a nosotros nos interesa más bien en estos días que vamos a pasar juntos, ver las profecías que tienen que ver con nuestros días, con los días finales. Y vamos a estar viendo algunas profecías sumamente interesantes, fascinantes. El libro profético por excelencia es el libro de Apocalipsis. Y les decía que les iba a mostrar un ejemplo de cómo es una visión. Para esto vamos al libro de Apocalipsis. Y ahí encontramos una cantidad de profecías que tienen que ver con el tiempo del fin, con nuestros días y cosas que están sucediendo actualmente. Apocalipsis, en el capítulo 1, comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que la revelación, y por cierto, la palabra Apocalipsis es una palabra griega. ¿Qué quiere decir revelación? Exactamente, eso es lo que quiere decir revelación. Revelar es dar a conocer algo, descubrir algo que estaba encubierto. La revelación de Jesucristo. O sea que el libro de Apocalipsis, y hay mucha gente que no le gusta estudiar el libro de Apocalipsis, les da miedo porque trae muchas profecías y cosas impresionantes. Dicen, ay no, a mí, yo leo la Biblia, pero el libro de Apocalipsis no, porque ni lo entiendo, ni me gusta estudiarlo porque es muy complicado, pero aparte de eso me asusta. Pero es la revelación de Jesucristo. Y si nosotros amamos al Señor Jesucristo, tenemos que estudiar lo que Él nos reveló, porque dice que tiene que ver con las cosas que han de suceder pronto, y Juan las registró porque el Señor se las reveló. Y él cuenta cómo fue. Dice en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla llamada Patmos queda frente a Asia Menor y es una pequeña islita del archipiélago de las islas griegas.
de Grecia, más al sur de Grecia. Está frente a la ciudad de Éfeso, capital de la provincia de Smir en Turquía hoy en día. Pero en la época del Imperio Romano, y por cierto, el libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año 96 después de Cristo. En esa época, la isla de Patmos, donde se escribe el libro de Apocalipsis, donde estaba Juan, era una colonia penal, o sea, una cárcel. Así como hoy en día hay cárceles que son islas, porque es más fácil controlar a los presos si están en una isla, ¿verdad? No se pueden escapar. Como la isla de San Quintín, aquí cerca de San Francisco, ¿verdad? O la isla de Alcatraz, otra isla famosa de cárcel, ¿verdad? Patmos, la isla entera, era una cárcel, una prisión para reos del Imperio Romano. Ahí los ponían, porque es una isla que está lejos de todo, no hay ninguna costa cerca y está toda rodeada de acantilados. Ni siquiera puede llegar un barco porque las olas te azotan contra las rocas. Y ahí llevaban a los presos y los dejaban. Y claro, ellos se tenían que cultivar, sembrar, todo porque ni les llevaban nada. Y el apóstol Juan fue echado en esa cárcel por predicar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y él dice, yo estaba en Patmos, y dice en el versículo 10, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. En la Biblia, el único día al que se le llama el día del Señor en la Biblia es al séptimo día de la semana. Hoy en día los cristianos en general le llaman día del Señor al domingo, pero en la época de los apóstoles y en la Biblia, al único día que se le llama día del Señor es al séptimo día de la semana. Solo lo menciono de paso, no hace falta que lo estudiemos, pero dice aquí, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, un sábado, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Por cierto, el año pasado fui a Turquía y me tocó visitar esas 7 ciudades que acabamos de leer, donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Fuimos visitando una por una, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es una experiencia inolvidable, increíble, todo lo que vimos allí y cosas muy, pero muy interesantes. Pero no voy a hablar de eso ahora. Juan está un sábado y dice que entra en espíritu. En espíritu quiere decir recibió una visión. Algunos le llaman un trance visionario o un trance profético. A mí no me gusta usar mucho ese término, aunque es correcto por el diccionario. Se le llama un trance a una persona que está en trance o en visión porque pierde contacto de lo que hay a su alrededor. Pero no me gusta usarlo porque también los espiritistas entran en trance, solo que ellos reciben comunicaciones del mundo de los espíritus y sí les hablan los espíritus. Y muchas veces los espiritistas dicen que tienen comunicación del mundo de los espíritus y supuestamente hablan con personas muertas y les traen mensajes del mundo del más allá. La Biblia prohíbe terminantemente el consultar a los muertos, el consultar espiritistas o brujos o hechiceros, y la Biblia le llama eso abominación para con Dios y tiene el castigo
de la muerte. Así dice Deuteronomio capítulo 18. ¿Por qué? Porque en realidad no se comunican con espíritus de muertos los psíquicos o los espiritistas, sino realmente están en comunicación con ángeles caídos que son espíritus y se hacen pasar por espíritus de muertos para engañar. Ese es otro tema que no vamos a ver hoy, pero es muy interesante. Por eso les decía, no me gusta mucho usar la palabra trance, pero aquí dice, yo estaba en el espíritu. Estar en el espíritu significa estar en visión, estar en trance profético. Un sábado, un día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es tan real para el profeta lo que él está oyendo y lo que él está viendo, que dice, y me volví para ver de dónde venía la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, versículo 12, vi 7 candeleros de oro. O sea, Juan estaba en la isla, posiblemente en la playa, un sábado, porque él pues se apartaba para guardar el santo sábado, a pesar de que era preso y estaban en trabajos forzados de las minas, donde trabajaban allá, había minas en esa isla y los ponían a los presos a trabajar. Pero ya el apóstol Juan era viejito, era anciano, y a él le permitieron guardar el sábado aún estando en Patmos. Así que posiblemente él estaba en un lugar en la playa, porque más adelante encontramos varios lugares donde él estaba en la playa. Por ejemplo, en el capítulo 13 y el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar. Así que él estaba parado en la arena del mar. Varias de sus visiones fueron en la playa. Aquí no dice dónde fue, pero dice que él estaba y de pronto oyó una voz como de trompeta. Y dice que se dio vuelta para ver de dónde venía la voz. Y al darse vuelta, vio 7 candeleros de oro. Y en medio, versículo 13, de los 7 candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo lo vi, dice Juan, versículo 17, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que eso es una visión. Juan recibe y Dios, el Señor Jesucristo en este caso, que es el hombre vestido de blanco con un cinto de oro, su pelo blanco como la nieve, su voz como el estruendo de muchas aguas, sus pies, lo vio en visión glorificado, ¿verdad? Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Juan escribió, obedeció lo que Dios le mandó. Él escribió y eso lo envió a las iglesias que estaban en la provincia de Asia. La primera era Éfeso, es el puerto más cercano a Patmos, pero está más o menos a unos 40 kilómetros de mar, o sea, 40 millas marítimas más bien. Y él mandó, y ese libro
lo leyó la iglesia de Éfeso y luego lo leyó la iglesia de Esmirna y luego de Pérgamo. Recuerden que no había copias, no era un libro impreso, era escrito a mano, ¿verdad? Un rollo. Y así se pasó, pero cada iglesia le hizo copia para tener el libro. Y así pues hicieron por lo menos las primeras 7 copias del libro de Apocalipsis. Y claro, eso llegó a ser muy valioso. Y con el tiempo pues los cristianos guardaban esos documentos con mucho, mucho cuidado porque eran lo que Dios les había enviado, la revelación de Jesucristo. Ahora, el libro de Apocalipsis contiene profecías también de tiempo exacto, profecías tan impresionantes que la historia nos comprueba que se han cumplido al pie de la letra. Pero también tienes profecías para el tiempo del fin, para nuestros días. Y nosotros vamos a estar estudiando algunas de esas profecías. Específicamente, vamos a estudiar profecías que están en el capítulo 13 y en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que tienen que ver con nuestros días. No esta noche, pero mañana por la noche y pasado vamos a ver cosas sumamente interesantes. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Estados Unidos está mencionado en la profecía del libro de Apocalipsis? No está el nombre Estados Unidos, pero da una descripción exacta y da fechas que podemos identificar claramente ese poder que está mencionado en el libro de Apocalipsis. ¿Sabías tú, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis menciona también el comunismo y el bloque soviético? ¿Y sabes tú que predice la caída del comunismo siglos antes que esto surgiera? Es muy interesante. ¿Sabes tú que el libro de Apocalipsis menciona que la figura más importante en el mundo político y religioso en nuestros días, en esta época, iba a ser el obispo de Roma y que iba a tener contacto político con la mayoría de las naciones de la tierra, iba a tener representación diplomática en los países del mundo, pero también iba a tener relación con los líderes religiosos de todas las religiones. ¿Sabías tú que el ecumenismo está profetizado en el libro de Apocalipsis? Muy interesante, ¿verdad? Siglos antes, estamos hablando de 2000 años atrás. La Biblia no menciona por nombre al Papa Francisco o no menciona por nombre a Barack Obama, no da su nombre, pero las descripciones que da nos ayudan a identificar y nosotros podemos ver en lo que está sucediendo hoy en día. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis profetizó que Estados Unidos y el papado, el Vaticano, se iban a dar la mano e iban a trabajar de común acuerdo. Eso está profetizado en el libro de Apocalipsis. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Otro libro muy importante en profecía, ya lo mencioné hace un ratito, es el libro del profeta Daniel. De todos los libros proféticos, estos dos podríamos llamarles los príncipes de la profecía. En el Antiguo Testamento, el libro profético por excelencia, el más importante, es el libro del profeta Daniel. Es más, el Señor Jesucristo cita al profeta Daniel y nos dice que debemos estudiar ese libro porque tiene información que nosotros necesitamos conocer para el tiempo del fin. Vamos por un momentito
a las palabras del Señor Jesús en San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Y por cierto, así como el libro de Daniel es bien importante en profecía y el libro de Apocalipsis es preponderante en profecía, así también Mateo capítulo 24 es un capítulo profético directamente dado por el Señor Jesús. Cuando digo directamente es porque Él lo habló. Fue un sermón que Él dio y fue registrado por los apóstoles. Claro, también el libro de Daniel Él lo inspiró y el libro de Apocalipsis ya vimos que es revelación de Jesucristo. Pero en este caso estamos leyendo un sermón de Cristo. Antes de leer lo que Él dice del profeta Daniel, quiero que ustedes vean qué interesante este capítulo y el contexto de este capítulo. Se le conoce a este capítulo como el sermón profético de Cristo. Pero también se le conoce como el sermón del Monte de las Olivas o simplemente el último sermón de Cristo. Cristo dio varios sermones que están registrados en los evangelios, pero este es el último y lo dio 6 días antes de su muerte. Es su último sermón y lo dio sentado en el Monte de las Olivas. No lo dio ante un auditorio grande, lo dio ante un grupo selecto de personas. Solamente estaban sus apóstoles con él. Comenzando en el versículo 3, dice así: estando él, está hablando de Jesús, estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten que la pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y en respuesta a esa pregunta, el Señor Jesús da una lista de señales que habrían de suceder justo antes de su venida y que serían señales de que su venida está cercana. Cuando hablamos de la venida de Cristo, yo creo que todos ustedes saben que cuando Él estuvo aquí en esta tierra, la primera vez que Él vino a esta tierra, cuando digo vino, es que a pesar de que Él nació como un bebé en Belén, Él existía mucho antes de nacer como bebé. La Biblia dice que Él fue encarnado. Encarnado quiere decir que se hizo hombre, que se hizo carne, pero Él era Dios antes de venir a esta tierra. Era Dios eterno. ¿Okay? Allá en San Juan 17, en la oración que hizo Jesús, le dice: Padre, glorifícame tú ahora al lado tuyo con aquella gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. Así que Cristo existió aún antes de que existiera el planeta Tierra y los mundos. Es más, Él los creó. Él es el creador de todo lo que existe. Pero volviendo al sermón profético, Mateo 24, pues qué bonito que me da ver que algunos hasta se están tapando que les da frío, ¿verdad? Está muy, muy bonito ahora esto, ¿no es cierto? A los que asisten aquí regularmente los sábados saben que a veces debajo de la carpa da mucho calor, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora ya tenemos aire acondicionado. Así que ya pueden venir con seguridad y con tranquilidad. Si les da frío, nomás avisan y le bajamos un poquito, ¿ok? Muy bien. Volviendo. Para los que nos están escuchando en el canal de televisión, les invitamos. Esta semana vamos a estar aquí hoy, mañana por la noche, viernes, el sábado por la mañana y por la tarde aquí en la ciudad de Perris, bajo una hermosa carpa, pero tenemos clima. Así que acompáñennos, vengan a conocer personalmente este lugar
Aquí son las oficinas del Evangelio Eterno, aquí mismo en esta propiedad, y también el canal de televisión. Todos están cordialmente invitados a estas reuniones. Ese fue el comercial de la noche, ¿ok? Ahora volvemos a nuestro tema, ¿ok? ¿Qué responde Jesús a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que él dice es, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mañana les voy a mostrar lo que está pasando en el mundo. De hombres que se están haciendo pasar por Cristo y están engañando a mucha gente. Por cierto, uno de ellos, que engañó a mucha gente, ya murió. Era puertorriqueño. ¿Han oído hablar ustedes del falso Cristo? Primero dijo que era Cristo y luego dijo que era el anticristo. Y luego dijo que era el 666. Era de apellido Miranda. Muy famoso. Pero mañana vamos a ver un poquito de los falsos cristos y de los falsos profetas. ¿Ok? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal entonces que dio Cristo es engaños en el mundo religioso. Mucho engaño. Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Y engañarían a mucha gente. El engaño estaría a la orden del día en el tiempo justo antes de su venida. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Señales de la venida del Señor, terremotos en diferentes lugares. Algunos dicen, bueno, pero terremotos siempre ha habido en la historia de la humanidad. ¿Saben ustedes que en lo que va de este siglo XXI, del 2001 en adelante, ha habido más terremotos que en los anteriores 500 años? Más terremotos en los 16 años que llevamos de este siglo que 500 años antes. Y eso que antes también había muchos terremotos, pero cada vez están siendo más fuertes y más frecuentes. Mañana vamos a hablar también un poquito de eso, de pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Sigue diciendo, y todo esto será principio de dolores. Por cierto, la palabra que usa allí dolores, en el idioma original que se escribió la Biblia, dice dolores de parto. Y es muy interesante porque las señales son como los dolores de parto. La gente dice, pero guerra siempre ha habido y rumores de guerras. Siempre ha habido pestes, siempre ha habido terremotos. ¿Cómo van a ser señales si siempre ha habido? No, es como los dolores. Principio de dolores. Cuando una mujer está embarazada, sabe más o menos cuándo van a ser el bebé, porque el médico le dice, bueno, el due date es para tal fecha. Y aunque no lo sepa, pues le calcula los 9 meses y también más o menos puede saber el mes en que van a ser el bebé, pero nunca el día exacto ni la hora exacta. Sin embargo, cuando ya se está acercando la fecha, comienza a haber síntomas. Pero el síntoma ya que se sabe que ya es cuando comienza ¿qué? Los dolores de parto. Los dolores de parto.
las contracciones. Y cuando comienzan las contracciones, ¿ya se sabe qué día van a nacer el bebé? ¿Ya se sabe el día? No. Miren, yo nací, puede ser un día o 2 días, dicen, ¿verdad? Mi mamá era primeriza cuando yo nací. Yo soy el hijo mayor de mi madre. Y ella tenía más de 40 años cuando yo nací. Y tuvo mucho problema para darme a luz, ya era mayor, ya no era tan fácil. Y por cierto, después de mí nació otro hijo, mi hermano, que tiene 3 años menos que yo. Así que mi mamá tenía como 44 años cuando él nació. Pero mi mamá comenzó con sus dolores de parto el 1 de enero y se rompió su fuente. Se derramó todo el agua y dicen que ya cuando se rompe la fuente, ya. Y yo nací el 5 de enero. 5 días con la fuente rota y con los dolores de parto. Mire cuánto le costó que yo naciera. Sin embargo, los dolores de parto te dicen que se acerca, pero cuando ya sabes que ya. Cuando las contracciones comienzan a ser más ¿qué? Más frecuentes y más ¿qué? Más intensas, más fuerte. Cuando ya las contracciones son una tras otra y se ve la dilatación y son contracciones terribles, ya se sabe, ya corren, llámenla al médico que ya van a hacer. Así es lo que dice aquí, esas cosas serán principio de dolores. Lo que hemos leído, esas señales, no es tanto la señal en sí, sino es la frecuencia y la intensidad de los terremotos, la frecuencia y la intensidad de los desastres, la frecuencia y la intensidad, la cantidad de pestes, de pestilencias, de enfermedades. Cada rato sale de epidemias nuevas que antes no se conocían. ¿Ustedes habían oído hablar del Zika? Pero ahora pues anda esa enfermedad. Y quién sabe la otra, cuchunchuya o ¿cómo es que se llama? Un montón de enfermedades raras, pero cada vez son más frecuentes. Y se supone que la ciencia ha avanzado y que hay vacunas y que hay más, más higiene y sin embargo cada vez hay más y más y más y no lo pueden controlar. Jesús lo dejó escrito. Diferentes terremotos en diferentes lugares, grandes terremotos, dijo él, en diferentes lugares. Otra vez, no es que haya terremotos, la señal, sino la frecuencia y la intensidad de los terremotos. ¿Saben que en este siglo han sucedido, y cuando hablo de este siglo me refiero a los últimos 15 años, ¿verdad? Han sucedido los 3 terremotos más grandes en la historia de la humanidad. 3 de los 4 más grandes sucedieron en este siglo. Ha habido 4 grandes terremotos globales, pero 3 de los 4 sucedieron desde el 2000 para aquí. Tan fuertes fueron, tan fuertes, que lograron inclinar el eje del planeta Tierra. O sea, el eje de la Tierra, it tilted, se inclinó. Uno fue el terremoto de Chile, el terremoto de Haití, con más de un cuarto de millón de muertos, más de 250,000 muertos, y el terremoto de Japón. Doblaron el eje terrestre.
Y no crean que nomás lo movieron, ya se quedó así para siempre. Ya no vuelve a su lugar. Que desbalanceó toda la tierra. ¿Saben lo que es eso? Que un terremoto desbalancea el planeta entero. Es tremendo. Los peores tsunamis de la historia han sucedido en este siglo. Es más, antes ni se conocía el nombre tsunami. Pero desde el 2001 para aquí, con el famoso tsunami que se llevó también en cuestión de 4 minutos, más de 200,000 personas perdieron la vida con ese tsunami. Ahora sí todos sabemos lo que es un tsunami, ¿verdad? Antes ni el nombre se conocía de lo que era un tsunami. Bueno, estamos viendo señales, pero sigamos un poquito más adelante, aquí en Mateo capítulo 24. Dice, todas estas cosas son principios de dolores. Yo estoy leyendo en la versión Valera del 60, en la pantalla esta versión Valera de 1909. Las palabras varían un poquito, pero es casi lo mismo, ¿verdad? Ahora la pusieron en la Reina Valera revisada. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Not too good news. Esto no es bueno lo que estamos leyendo. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez lo del engaño. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué se iba a multiplicar? El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí el Señor Jesucristo en este sermón profético dice que cuando veamos algo que habló el profeta Daniel, tenemos que leer y entender lo que está hablando Daniel, y le llama la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Qué es eso? Dice entonces, versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en Judea huya a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que están encintas, embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por tercera vez en este sermón, Jesús menciona el engaño. Lo vimos, lo primero que él dijo: mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego en el versículo 11 decía: y habrá muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y ahora en el versículo 24, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a ¿quiénes? A los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Versículo 26. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Aún va a haber engaños con respecto a la venida de Cristo. Y van a decir: ¿está aquí o está allá? Y Cristo dice: no vayáis, no salgáis, no les creáis, porque cuando yo venga va a ser como el relámpago, se va a ver en todas partes del cielo. Todo ojo lo verá. Así es. Ahora, no nos detuvimos en lo que dice Jesús sobre el profeta Daniel. Cuando veáis la abominación desoladora que está en el lugar santo, que habló el profeta Daniel. Fíjense que Jesús le llama a Daniel el profeta Daniel. Él valida la profecía de Daniel. Dice que él fue profeta del Señor, el mismo Señor Jesucristo. Y dice: cuando ustedes vean eso, esa abominación desoladora, es tiempo de huir. Y rápido, el que esté en la terraza no entre a la casa, el que esté en el campo no vuelva dentro de la ciudad a buscar nada. Huya. Ustedes saben que va a haber una huida. Y Jesús dice que debemos estar orando para que nuestra huida no sea ni en invierno, ni en ¿qué? Ni en día de reposo, ni en sábado. ¿Qué es esto de la huida? ¿Qué es la abominación desoladora? Vean qué interesante. En mi mochila, Dani, hay un libro, si me lo puedes traer, por favor. Les voy a leer una cita muy cortita de una persona que posiblemente usted, muchas gracias, ya lo tengo bien viejito, ya hasta la tapa se me le cayó al libro. Este libro se escribió hace más de 100 años atrás. Por cierto, este libro se llama Eventos de los Últimos Días. Lo escribió una mujer llamada Elena Harmon. Y este libro, se van a sorprender de lo que les voy a decir, profetizó hace más de 100 años atrás la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Dios le mostró en visión cómo se desplomaban los edificios, las Torres Gemelas en Nueva York, a esta mujer. No voy a hablar de ella en esta noche. Recuerden que Cristo dijo: van a venir falsos profetas. Pero si Cristo dice que van a venir falsos profetas y no había que creer en ninguno, nos hubiera dicho: no le crean a ninguno porque ya no va a haber profeta. Pero si él dice: guardaos de los falsos profetas, es porque también puede haber profetas que verdaderos en el tiempo del fin. Yo no voy a hablar de ella en esta noche. Si alguno tiene interés de saber un poco más, vamos a tener una sesión de preguntas el sábado por la tarde. Pero les voy a leer un parrafito de lo que escribió esta señora, Elena Harmon, que yo personalmente, después de haber estudiado por años los escritos, porque ella también tuvo sueños y visiones, estoy convencido de que ella también fue profeta de Dios en nuestros días como los profetas de antaño. No tienen que creer porque yo lo diga, pero a mí me impresionó mucho
Hay muchas profecías que ella dijo y que se están cumpliendo hoy en día. Les voy a leer lo que ella escribió. Esto no es una profecía, pero apoya lo que dice el Señor Jesús y apoya el estudio del libro de Daniel. Dice así en la página 15 del libro Eventos de los Últimos Días. Necesitamos un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Dios les dio a estos profetas fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Para cuándo? Para estos postreros días. Y entonces dice lo siguiente: leamos y estudiemos el capítulo 12 del profeta Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Por qué el capítulo 12? Porque en el capítulo 12 está la mención de la abominación desoladora que Jesús dice: cuando ustedes vean en su sermón profético la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, escapen, huyan, váyanse a los montes. Usted dice: pero ¿y a dónde vamos a ir? ¿Y por qué vamos a tener que huir? Porque va a haber persecución, porque va a haber tribulación, porque incluso nos van a buscar para matarnos por el nombre de Cristo. Todo esto está profetizado y lo acabamos de leer en esta noche en Mateo 24. Pero el libro de Daniel tiene información que debemos leer y estudiar porque es información muy valiosa para este tiempo del fin. Así que es importante que no se pierdan ninguno de los temas de estos días que vamos a estar juntos. ¿Saben? Es una paradoja, ¿verdad? Este servidor vive aquí mismo en Perris, pero ando viajando por el mundo entero y aquí, que esta iglesia me queda caminando, puedo venir de mi casa hasta aquí. Hoy vine caminando. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta esta noche, antes de que nos separemos, de lo que hemos visto o de cualquier otro tema que ustedes tengan? ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud, algo que les gustaría saber? Este sería el momento de hacer la pregunta. A ver, hermanita, va a tener que venir aquí porque hay gente que lo está viendo por el canal y luego no la escuchan y dicen: ¿qué fue lo que preguntó esta señora que no la escuchamos? Acérquese. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Aquí estamos para hacer preguntas. La pregunta que tengo yo es que por allá como en el año 1965, yo trabajaba en casa de un señor cura y dijo: arreglen bien la casa, dice, porque van a venir los anarquistas. ¿Qué es eso? Anarquistas. Ajá. ¿Qué son esos? La palabra anarquista quiere decir el que está en contra del gobierno. Sí, un anarquista es alguien que hace una revolución, por ejemplo, que se levanta en contra del gobierno establecido. Eso es un anarquista. Oh, pues yo estaba allí arreglando la casa porque iban a llegar los anarquistas y eso se me quedó. ¿Usted sabe en qué año? Pues todavía hasta ahorita estoy sabiendo qué eran los que llegaron. Bueno, esa era la pregunta. Eran revolucionarios. Ay, ay, bueno. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Así nos van a tomar por sorpresa, ¿verdad? Ok. Bueno, parece que... A ver. Acérquese, venga, por favor. Así aquellos que nos están viendo por la pantalla, pues pueden escuchar la pregunta también. Adelante, hermanita. ¿Cómo es su nombre? Nancy, bienvenida. Sí, la pregunta es acerca aquí en Mateo 24, todo esto, lo que cuando Jesús respondió cuando iba a hacer lo de su venida y eso, todo esto va automáticamente en orden
versículo por versículo o van cambiando? Por ejemplo, un versículo va a pasar primero antes que el otro. Como por ejemplo aquí el 7 dice, se levantará nación contra nación. Primero tiene que pasar esto para que pase, por ejemplo, el número 9. Las profecías tienen un orden, pero se van acumulando. O sea, sucede una, pero esa sigue en vigencia y luego viene otra y se le suma. Y llega el momento en que todas las profecías se van a estar cumpliendo simultáneamente. Por ejemplo, va a haber terremotos, va a haber hambre, va a haber pestilencias, va a haber guerra, pero todas se van sumando una sobre la otra, sobre la otra. No es que viene una y se acaba esa y luego viene la otra, pero sí trae, Mateo 24 trae un orden, trae un orden. Sí está en orden. Sí está en orden. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, el tema de mañana ya vamos a ir directamente a entrar en profecía. Hoy vemos un poquito de las profecías mesiánicas, ¿verdad? Les conté un poquito de la Biblia, les conté de los grandes descubrimientos, de cómo nos llegó la Biblia, de lo que es profecía, de lo que son los profetas. Hoy fue más bien como una introducción para mostrarles lo que es profecía. ¿Ok? Y ya entramos al capítulo profético de nuestro Señor Jesucristo, pero ya mañana vamos a ir directamente a ver el cumplimiento de las palabras proféticas que Cristo y los apóstoles escribieron con las cosas que están sucediendo hoy en día en el mundo a nuestro alrededor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a terminar por aquí y quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Es muy bueno, como vimos en nuestro primer versículo, estudiar la palabra profética más segura, porque nos indica el camino donde tenemos que ir, nos alumbra como una linterna en lugar oscuro. Pero más importante que conocer la profecía es conocer a aquel que nos da la profecía, que es Cristo Jesús. Conocerle a Él. En San Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesús dijo estas palabras. Versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna depende no de mi conocimiento de las profecías, aunque es importante estudiarla y aunque es impresionante estudiarla, pero mi vida eterna, mi salvación, depende de mi conocimiento de Dios y de Jesucristo, su Hijo. Y Cristo dice allí mismo en San Juan, en el capítulo 5, el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dice Jesús. Así que sí hay que escudriñar las Escrituras, porque la gente cree que a través de esto es que vamos a agarrar la vida eterna. Vosotros creéis, os parece que en ellas está la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí, dice él. Entonces, ¿dónde está la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y las Escrituras nos dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué triste, ¿verdad? La gente lee hasta la Biblia, sabe hasta las profecías,
pero no quieren venir a Cristo para tener vida eterna y salvación. Él te ofrece que vengas a Él. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Come unto me. Venid a mí todos. Él te invita. Y yo te invito en esta noche a que también tú puedas, a través de estas reuniones, llegar a conocer no solo las profecías de que habló el Señor Jesús, sino que le conozcas a Él. A través de su palabra, la Escritura da testimonio de Él. Pero más importante que conocer la profecía es conocerle a Él y venir a Él para que tengamos vida. Nuestro último versículo está en San Juan capítulo 3. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios, versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Versículo 19. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz que vino al mundo? Cristo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, este sí viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo te invito no solamente a conocer sobre Cristo, sino a venir a Él. Y tú dices, ¿y cómo vengo a Él? Por fe, creyendo en Él, creyendo que su palabra es cierta. Ponlo a prueba. Dile, Señor, yo quiero saber si realmente tú existes, y te garantizo que Dios te va a responder. Hay un Dios tan ciertamente como es cierto que yo estoy delante de ustedes en esta hora. Hay un Dios que profetizó las cosas de antemano y al ver su cumplimiento sabemos que hay Dios. Pero también hay un Dios que te puede hablar a ti directamente. Acércate a Él, háblale en oración, dile, Señor, si tú existes, contéstame. Y el Señor se va a manifestar en tu vida. Él quiere salvarte a ti, quiere salvar a tu familia. Él no vino para condenarnos, vino para salvarnos, pero un día va a venir como juez. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy en día todavía hay misericordia, todavía hay perdón, todavía podemos venir al Señor para recibir perdón de nuestros pecados. Pero cuando Él venga va a ser demasiado tarde, porque Él ya viene a dar a cada uno según sea su obra. Quiera el Dios del cielo iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, darnos un corazón dócil para que no seamos solo oidores, sino hacedores, como acabamos de leer aquí en este último versículo, donde dice, el que practica la verdad viene a la luz. No solamente hay que oír la verdad, pero hay que ¿qué? Ponerla por obra, practicarla, porque no son los oidores, sino ¿quiénes? Los hacedores de la palabra, los que seremos justificados delante de Dios. Que Dios nos ayude a ser hacedores de su palabra. ¿Hay alguno en esta noche que tiene alguna necesidad especial,
que ha venido quizás con alguna congoja, algún problema en su vida, alguna situación difícil en su hogar, con algún ser querido, en su familia, alguien enfermo, y le gustaría que antes de irnos esta noche oremos especialmente por esa situación que hay en tu vida. ¿Hay alguien aquí que tiene un pedido de oración? Ok. Amén. Amén. No veo muchas manos que se están levantando. Recuerden lo que dijimos. Hay que creer, hay que pedir con fe y el Señor va a responder. Quizás hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo escuché lo que usted dijo, que hay que venir al Señor creyendo en Él. Y yo quiero venir al Señor, yo quiero confiar en Él, que el Señor me dé más fe para creer. Quiero aceptarle realmente como mi Dios, mi Salvador. Quizás no le conoces, pero quiero conocerlo. Hay alguien aquí que siente en su corazón que Dios le está llamando para tomar la decisión de seguirle a Él, de aceptarle como Señor y como Dios en esta hora. Y quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero conocer su voluntad porque quiero ponerla por obra, quiero ponerla en práctica. Que Dios me ayude en mi vida a ser un verdadero cristiano. ¿Hay alguno aquí que quisiera decirle eso al Señor? Amén, amén, amén. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Vamos entonces a orar por todas las peticiones. Aquellos que levantaron su mano, les quiero invitar a que se acerquen aquí más cerquita conmigo para poder orar por cada uno de ustedes, los que tienen necesidades especiales. Vengan, si quieres pedir por un ser querido, vamos a pedir por ese ser querido. Si quieres pedir por ti mismo o por alguna enfermedad o alguna situación difícil, acércate, vengan hasta aquí. No les voy a pedir que se arrodillen porque pues la tierra está mojada, ¿verdad? Pero vamos a venir ante el Señor y vamos a pedirle con fe, con fe. La Escritura dice en San Mateo, en el capítulo 19, y esto es para que tengamos esto presente al orar. Dice así: de cierto os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos nos ponemos de acuerdo para pedirle algo al Señor, Él va a hacer lo que le pedimos. Ok, yo soy uno y tú eres el otro. Dos. Tú le vas a pedir. Y aunque yo no sé cuál es tu pedido, yo le voy a decir al Señor, Señor, te estoy pidiendo por ese pedido que mi hermana está haciendo, por el pedido que mi hermano está haciendo. Escucha nuestra oración y respóndenos. ¿Te parece bien? Pero antes de que oremos, yo quiero que elevemos nuestra mente por la fe, allá donde Cristo está ante el Padre intercediendo por nosotros. Que lo veamos por la fe, que esto es algo real, que no es algo solo de palabras, sino que verdaderamente Él va a interceder y va a pedir al Padre que nos dé las peticiones que le pedimos. Y quiero que mientras pensamos en esa escena ya en el cielo donde Jesús intercede, escuchemos las palabras del himno que el hermano Efraín va a entonar en esta hora, que nos va a elevar hasta el trono de gracia. Y después de eso vamos a tener la oración por cada uno de los pedidos que tenemos en nuestro corazón. Quisiera hoy al cielo ver y poder ver aquella nube aparecer.
Dios. Ustedes pueden permanecer así de pie como están. Yo me voy a arrodillar para orar a mi Padre Celestial. Los demás, si quieren ponerse en pie o si quieren arrodillarse, como ustedes quieran, vamos a hacerlo en esta hora. No les pido a ustedes que se arrodillen porque es tierra y está mojada, ¿verdad? Pero vamos a pedirle con fe al Señor por los pedidos que hay en nuestro corazón. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, delante de ti, agradecidos por esa antorcha que alumbra nuestro camino, tu santa palabra. Pero más agradecidos aún porque Jesucristo, tu Hijo, vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Porque a través de su sacrificio podemos ser perdonados y limpiados de todo pecado. Señor, aquí estamos delante de ti con todas nuestras congojas, con nuestras necesidades tan grandes. Somos seres humanos finitos, afectados por las cosas que suceden en este mundo y también aún en el seno de nuestros hogares, de nuestras familias. Tú conoces, Señor, el pedido de cada corazón. Tú sabes lo que hay en cada alma. No pasa desapercibido el gemido más tenue de cada corazón, porque tú lo lees, Señor, tú lo conoces. Tú dices en tu palabra que si dos nos ponemos de acuerdo para pedirte algo, tú que nos ves desde el cielo, has de darnos los pedidos de nuestro corazón. Y con esa fe que viene del cielo solamente, queremos creer que tu palabra es cierta y que tú has de responder a nuestros pedidos, porque no solamente eres todopoderoso y puedes hacer lo que te pedimos, pero también porque eres amante y misericordioso y quieres darnos aquellas cosas que son para gloria de tu nombre. Señor, si algo de lo que te pedimos no está de acuerdo a tu voluntad, danos lo que tú quieras porque es mejor. Pero si tú ves que lo que te pedimos es para gloria y honra tuya, responde, Señor, para que nosotros podamos saber que hay un Dios que responde las oraciones. Somos dos. Aquí está mi plegaria, Señor, y está la plegaria de cada corazón en esta hora. Tú les conoces, tú sabes lo que te están suplicando, tú ves el balbucir de sus labios, Señor, tú ves el clamor de su corazón. Y no solamente los que están aquí, pero muchos más que a través de la pantalla, a través de los medios de comunicación, de las radios que están en cadena, de los canales de televisión, están escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que respondas cada oración para gloria de tu nombre. Y nosotros hemos de darte a ti la gloria. Queremos poder venir el día de mañana y decir, oh Señor, gracias porque has respondido a mi oración. Si este no es el momento, si tú crees que necesitamos esperar un tiempito más, danos paciencia para confiar en ti y saber que tú has de responder. Y en esta noche, al regresar a nuestros hogares, llévanos con bien, protégenos de todo mal. Bendice cada hogar aquí representado, cada esposo, cada esposa, cada madre, cada hijo, cada hija. Señor, tú sabes las luchas que pasamos en este mundo. Tú sabes, Señor, de las tristezas, de los desánimos, de los sinsabores, de los tropiezos, de las caídas, pero también sabes de nuestro amor por ti y nuestro deseo de hacer tu voluntad. Si hay algo que anhelamos, Señor, así como lo cantó nuestro hermano Efraín, es verte venir en gloria, ver esa nubecita, esa venida que tanto anhelamos. Pero, Señor, queremos estar preparados para el día de tu venida. Te pido, Señor, que estos días que hemos de pasar juntos aquí en Perris
puedan ayudarnos en esa preparación necesaria para encontrarnos contigo en paz cuando vengas a buscar a tu pueblo. Despídenos pues con tu bendición en esta hora y tráenos con bien el día de mañana para seguir estudiando las profecías de tu palabra, porque te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Tú dijiste, Señor, que lo que pidiéramos en el nombre de tu Hijo, tú nos lo darías. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que tú no eres un Dios que prometes y no cumples. Tú no eres un Dios que dices una cosa y luego no la haces. Señor, por eso demandamos de ti, no como quien da orden, sino pidiendo, suplicando misericordia, demandamos el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida para gloria de tu nombre a través de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Alabado sea tu nombre. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.